Bueno, gloria a Dios, amén. Oramos un momento. Señor, gracias por este día. Queremos que tú sigas obrando en nuestros corazones, Señor, haciendo tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor, por medio de tu palabra, Señor, oh Espíritu Santo, obra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba diciendo Miquel, ¿verdad?, que el que no recoge con el Señor desparrama, ¿verdad? Queremos recoger con Cristo, queremos trabajar en su viña, o podemos estar pensando que lo hacemos y estamos desparramando. Y hay una, en el criterio de la seguridad social, uno te pueden declarar incapacitado, ¿no? Y te dan una paga por invalidez. ¿Conocéis eso? Que hay gente que se dice, bueno, yo tengo este problema, voy a ir a ver si ya me dan la invalidez permanente. Ya no tengo que currar, me van a dar una paga de por vida. A mí me gustaría hoy que tú te declares incapacitado permanente, que te puedas declarar delante del Señor incapacitado. No de un 20%, dice, bueno, he ido al médico y me ha dicho que mi enfermedad, este problema que tengo en el brazo, tal, no me puede declarar incapacitado total, me ha dejado solamente el 20%. Y el resto vas a ir en tus fuerzas y tienes que seguir trabajando en tus fuerzas. Pero el Señor quiere que seamos incapacitados en nuestras fuerzas, que podamos ir a Él como médico y nos declare incapacitados. Que no se puede hacer la obra del Señor en nuestras fuerzas, ni en el 20, ni en el 10. Podamos el 100% de nuestra incapacidad para hacer la obra de Dios. Porque si no, con nuestras fuerzas humanas, vamos a dispersar, vamos a desparramar. Y es algo, ¿no?, que quería compartir, esa vida de debilidad de nosotros mismos, ¿no? Estábamos haciendo una excursión ayer, antes de ayer, salimos el viernes, y éramos 4 vehículos, mandé a los 4 choferes las ubicaciones del destino. Y yo que había mandado la ubicación me pierdo. No llego se vuelve por un descuido, ya el GPS se cambió la ruta y me mandó por unos sitios que eran unas obras, unas canteras, continuamente las vallas, cerrado por aquí, no podíamos pasar. Digo, bueno, ¿y dónde estará la gente? Si a mí me ha mandado por aquí, ¿dónde estarán? Y nos vimos en una situación de incapacidad, de dependencia completa del Señor, porque estábamos en un lugar, en un pueblo con cobertura cero. No hablamos de que no había nada de cobertura. Y además los otros vehículos tampoco tenían cobertura. Así que orando y pues eso, en debilidad, Señor, que es que esto se nos va a romper todo el plan. Y bueno, pues en esa debilidad el Señor arregló las circunstancias, ¿no? Y lo que podía haber sido grave, pues el Señor en un momento, ¿no?, cambió las circunstancias. Pero vimos nuestra dependencia del Señor. Nuestro plan se vino abajo, toda nuestra organización se vino abajo por un instante, unos detalles que estaban fuera de nuestro control. Hermanos, dependencia del Señor, ¿no? En Proverbios 30, 24... dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Estas 4 cosas de las que habla la palabra, yo veo, ¿verdad?, que las compara, ¿no?, como son las más pequeñas de la tierra y son más sabias que los sabios.
En 1 Corintios yo veo una comparativa, ¿no?, con este texto de 1 Corintios 1:25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aquí está hablando de 4 bichos, 4 animales o 4 insectos. Habla de la hormiga, un insecto; el conejo, pues un animal, un vertebrado; la langosta, un invertebrado; y la araña, otro invertebrado. Y son seres vivos que no son, por su naturaleza, no son muy beneficiosos. Conocemos que las hormigas, pues son, ¿verdad?, esa inteligencia de colonia que les hace trabajar para que en el invierno tengan provisiones. Pero la hormiga en sí misma suele ser una plaga a veces. Cuando quieres plantar el césped, uno de los peligros que tienes es que la hormiga se te va a llevar la semilla. Así que no es un insecto en sí que sea... podríamos decir que es, dentro de los seres vivos, de lo necio, de los seres vivos, como el conejo, que es más bien destructor. Ni siquiera es un animal pues considerado, de verdad, no es kosher para los judíos, no es, la pezuña que tienen no la catalogan como un alimento pues más válido. Las langostas, ¿qué hablar de las langostas? Van destrozando. Y la araña, su cualidad más pues inteligente es su discreción. Pueda estar ahí en esa esquina de ahí y no nos enteramos en años que hay una araña, ¿no? Hace su tela de araña y está en palacios, porque puede haber los palacios, pueden haber sitios enormes y está en lugares que uno no accede y no llama la atención. Pero no podemos decir que la araña es un ser vivo provechoso. Podemos decir que dentro de los seres vivos puede ser de lo necio, pero Dios escoge esos seres vivos que son aparentemente necios en cuanto a que destruyen y no son provechosos, pero aún ellos son más sabios que los hombres. El hombre en sí, el hombre en sus fuerzas, es más insensato que estos seres vivos. Y, ¿verdad?, podía Dios hablar de otros seres vivos que tienen unas capacidades. Las abejas son tremendas. Todo lo que hacen, todo lo que producen es beneficioso. Hasta su picadura, algunos la aprovechan para quitar reuma. Pero en este caso pone seres vivos que solían ser perjudiciales. Y cuando vemos en 1 Corintios, ¿no?, dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil y lo menospreciado, lo necio del mundo. Nosotros éramos como esas langostas, éramos como esos seres vivos que por donde pasábamos no crecía la hierba. Podríamos decir que no éramos provecho, pero que Dios, de eso insensato, en esa debilidad, Dios ha hecho sabiduría de Dios, inteligencia, para avergonzar a los sabios. Porque los sabios de este mundo es insensato para con Dios, ¿no? Entonces, lo vil de este mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios tiene más problema con el que es, el que se cree sabio de este mundo. El sabio, hágase ignorante. La sabiduría de este mundo nos lleva a estar enemistados con Dios. Hemos aprendido, hemos tenido un estudio, nos hemos preparado en este mundo y de repente vamos a la escuela de Dios y decimos, no, tienes que hacerte ignorante. No es que uno se desprenda de su conocimiento. Sé 5 idiomas. Ahora en el Señor no sirve para nada. No sirve utilizar esos recursos a tu manera. Tienes que hacerte ignorante, poner todos tus recursos en tu ignorancia. Es decir, Señor, yo no sé cómo utilizar, cómo aprovechar mi vida.
si no es por tu sabiduría, tu gracia. Utilizaré esos recursos, esos talentos mal, si los hago en mis fuerzas. Aprovecharé ese conocimiento pues para desparramar, en vez de que Dios los utilice para bien. Dios quiere aprovechar nuestras capacidades, Dios nos ha creado, nos ha dado a cada uno diferencias, ¿no? Creo que la clave es reconocer nuestra, ha dicho dos cosas, ¿verdad? Insensatez y debilidad. Lo insensato, lo necio, escogió Dios, lo débil del mundo, dos aspectos. Reconocer nuestra insensatez, reconocer que no sabemos. Si nosotros nos reconocemos sabios, vamos a hacer las cosas conforme al mundo. Pero es que Dios no suma, Dios quiere multiplicar. Y el que hace las cosas como el mundo divide, resta. Pero Dios quiere de repente encontrarse a alguien que está débil, pobre en espíritu, que reconoce su dependencia del Señor. Dios entonces lo proyecta de una manera inesperada, de una manera que no hay jactancia, porque es obra del Espíritu Santo. Vamos a leer en Job 38. Jehová convence a Job de su ignorancia. Hay dos aspectos en la vida de Job muy importantes que Dios le trata en su vida. Cuando Job recibe toda esa calamidad, todo ese desastre, ese trato de Dios muy fuerte, vienen sus amigos, que eran amigos, estuvieron una semana ahí sin decirle nada, ahí doliéndose con él. Pero cuando empiezan a hablar sus amigos utilizan la ley. Has hecho esto, Job, esto te ha venido por esto, pum, pum, y mazazos en su vida, mazazos. Él está atribulado, está recibiendo el azote de Dios en su vida, y sus amigos además suponen todavía un peso mayor del peso de la ley. Pum, 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 y pues no te ha venido todo lo que mereces, Job, porque pum. Oh, mis amigos, tened compasión de mí, porque me estáis aplastando, ¿no? Dice, porque la mano de Dios me ha tocado, ¿no? Decía. Y entonces, una de las áreas en las que vemos en la obra de Dios en la vida de Job es que de la ley, de ser aplastado por sus amigos por la ley, Dios le lleva a la gracia cuando el Señor le dice, ora por tus amigos y bendíceles. Es el final, desde el comienzo al final del libro. Dios habla fuertemente a Elifaz y a sus amigos, le dice, vete a Job porque él orará y a él atenderé. Y Job ora por sus amigos y dice que ahí desde aquel momento la aflicción desaparece de la vida de Job, porque él actúa con gracia. Cuando él había recibido ley, de parte de Dios, el Señor le inspira a tratar con gracia y bendecir. Y el otro área importante, creo que es el más importante de la vida de Job, que era un trato personal de él en su autosuficiencia. Era un hombre que se regocijaba en su propia sabiduría, en su propia estatura. Él se acercaba a un lugar, la gente se callaba en cuanto él iba a abrir la boca. Él tenía un respeto, era reconocido, todos le veneraban como un hombre, ¿verdad?, sabio y le respetaban enormemente. Hay un momento en el que dice, antes era así, antes todos se callaban, dice, ahora aún los jóvenes se burlan de mí, ahora todos me menosprecian, ¿no? Y Dios le trata en una altivez de espíritu y una autosuficiencia. Job tenía un concepto y pensaba que era un hombre ya pues sabio en su propia opinión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Job 38 empieza Dios a hablarle
Dios trabaja para convencerle de su ignorancia. Este hombre quebrantado, afligido, está en el punto clave de su vida para que Dios le convenza de su ignorancia. En el versículo 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En nuestra altivez, en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia, desbarramos. ¿Sabes la palabra desbarrar? ¿Qué es? Desbarrar es cuando hablas y lo que dices no ayuda, estás trayendo cosas sin sentido. Tú piensas que estás, clarificando, estás haciendo una tesis y todo lo que estás diciendo, dices, no se dará cuenta este hombre, no se dará cuenta este hombre de todas las burradas, las tonterías que está diciendo y está ahí. ¿No has visto, has hablado alguna vez con alguien que desbarra, pero no se escucha a sí mismo? Dios le está diciendo a Job: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Se piensa que está hablando cosas y está clarificando, y lo que estás haciendo es trayendo más confusión. Job, ¿quién es este que oscurece el consejo? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza a hablar Dios de toda la creación, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, empieza a hablar de todos los aspectos de la creación, diciendo, bueno, tú que sabes, tú eres que conoces, tú que eres inteligente, descúbreme los secretos. Y en el capítulo 40, versículo 1, además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. No, yo sé, déjame, estábamos, ¿verdad? Déjame a mí echar la semilla, déjame a mí hacer, déjame. Y Job estaba desparramando. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Vemos a un Job quebrado, a un Job que responde a Dios diciendo: Señor, ¿qué puedo decirte yo? Sí, he hablado insensatamente, una vez hablé, pero no se me ocurre hablar otra vez. No voy, Señor, ¿cómo voy a responderte yo? Y el versículo 6, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Nuestra insensatez nos puede llevar a una mala jugada, ¿no? A empezar incluso a ponernos por encima del juicio de Dios, del conocimiento de Dios, y a valorar con otros criterios los criterios de Dios. Empezar a manejar la voluntad de Dios, la palabra de Dios a nuestro antojo, conforme a nuestros propios criterios. Eso es verdad, es algo muy peligroso. Nosotros, ¿verdad? Como Job, mejor me callo. No, Señor, una vez hablé, más no volveré a hablar. No voy a abrir mi boca, no voy a hablar lo que yo no sé. Y luego, ¿verdad? En el capítulo 42, aquí vemos el momento de ya ver a Job completamente quebrado. Este es el propósito, ¿no? más precioso, ¿no? del libro de Job, ver a un Job completamente hundido en sus propias fuerzas. Tú ves a Job altercando con Dios: Señor, pero es que, te imaginas, ¿verdad? El Señor en el torbellino y teniendo una discusión con Job. Vamos a ver, Job, ¿dónde estabas tú? Y Job respondiendo como estaba Jonás. ¿Te acuerdas a Jonás? Jonás no estaba como Job. Jonás estaba: Señor, ¿por qué los ninivitas? Para esto me has traído aquí, yo lo sabía que eras bondadoso, que sabía que ibas a bendecirles, y yo...
esa conversación que tuvo Jonás con Dios no es la misma que tiene Job. Job es un hombre quebrado en sus fuerzas, que reconoce, dice, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Él se reconoce a sí mismo que él ha oscurecido el consejo, que ha desbarrado cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Señor, no comprendía. Mejor me hubiera sido estar callado, Señor. No lo entiendo todo, no lo comprendo todo, pero, Señor, mejor me es estar en ti, Señor, en tu presencia, viviendo, dependiendo de ti. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Si algo no comprendo, con debilidad, con dependencia del Señor, iré a preguntarle al Señor. No voy a adelantarme, no, esperar esto, dejarme a mí, porque haremos, ¿verdad? Desbarraremos y dispersaremos lo que Dios quiere hacer. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El arrepentimiento de Job de haber sido sabio, haber tenido esa altivez, ese orgullo. Cuando Dios termina de hablar a Job, le pone el ejemplo de un ser vivo que está en las profundidades del mar y que ese ser vivo es el Leviatán, y uno de los rasgos de este Leviatán es que es un ser altivo, el ser más orgulloso, soberbio de todos los creados, el rey sobre todos los soberbios. También, ¿verdad?, simbolizando un poco a Satanás, ¿no? Pero el Señor le está mostrando este animal, este ser soberbio que no se inmuta, que vive en esa altivez, para decirle: Job, tú no seas un altivo, no te conviertas en un ser intocable, carente de todo temor de Dios, que es rey sobre todos los soberbios. Y el trato de Dios sobre Job había sido un trato para quebrarle, para ser alguien que se humilla delante de Dios, que reconoce su necesidad. Este momento le da a Job la posibilidad de preguntarle a Dios, de decir, reconocer su ignorancia. Y ¿cómo se produce este cambio? ¿Cómo podemos, verdad? Sabemos que no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, sabemos, verdad, que el sabio debe hacerse ignorante, pero en el día a día, verdad, vamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, es nuestra manera natural de funcionar, ¿verdad? Pero esto no es que, ¿verdad?, en ti está utilizar tus recursos, salir a flote como puedas, y a veces dejamos a Dios para la última ocasión. Cuando ya no pueden nuestros recursos, entonces acudimos al Señor. Lo hemos intentado todo. Así es el testimonio de muchas personas, ¿no?, que vienen a remar. Ya lo había intentado con todo, con psicólogos, con psiquiatras, y bueno. Pero creo que Dios nos trata para que podamos tener de manera natural una actitud de necesidad, de dependencia de Él. Y ese cambio creo que tiene que ver con el trato de Dios. Job cambió, reconoció su ignorancia por el trato de Dios en su vida. El torbellino removió su vida, ese torbellino que le hizo estar completamente desprovisto de sus propias fuerzas. Así que, hermano, no menospreciemos el trato de Dios, que nos viene a quebrantar, a poner en debilidad, como decía Pablo, ¿verdad? Más bien me gozaré en mis debilidades, para que el poder de Dios, ¿verdad?, se fortalezca, ¿verdad?
Me gloriaré en mis debilidades. En ese estado que me tiene el Señor de depender de Él. Y así el Señor va a tratar nuestras vidas para que podamos dar fruto, para vivir en el poder de Dios, para que podamos caminar en su poder. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros para que podamos vivir en quebranto y así pues podamos ser entendidos, ¿no? Vamos a leer en Filipenses 1. Del 3 al 11 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, cuando reconocemos nuestra ignorancia, el Señor nos puede dar a conocer su voluntad, que es agradable y perfecta. Aquí dice, ¿verdad? Para que aprobéis lo mejor. Muchas veces mi padre dice que no está la elección solamente en lo bueno. Dice, bueno, claro, entre lo malo y lo bueno, sí, pero es que hay que escoger entre lo bueno y lo mejor también. Lo que es lo más oportuno. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si reconocemos que no sabemos, y para este trabajo nadie puede ser fuerte en su propia fuerza, para el trabajo que Dios nos encomienda en su viña, dependemos de la sabiduría de Dios, de la obra del Espíritu Santo, y que el Señor nos abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Señor, ya he metido las patas muchas veces, Señor, ya no voy a ir en mis fuerzas. Señor, guíame, ¿cómo debo hacer en esta circunstancia? ¿Cuál es tu voluntad? Sabes que continuamente los ordenadores se actualizan y tienes que, cada poco te está dando ahí la lata, ¿no? Tienes que actualizar el soporte, ¿no? Y esa actualización es ponerse al día, ¿no? de las circunstancias. Y nosotros, si no nos actualizamos, no nos enteramos de nada. No es que la verdad cambie, pero Dios nos actualiza en su voluntad, en las circunstancias. Pone su mover. Señor, ¿ahora subo o no subo? Señor, ¿voy o no voy? ¿Hago? Señor, necesito que tú me actualices. Tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. En Efesios 5:15, estamos terminando. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que esos necios que Dios ha escogido no quiere que se queden en su necedad. El propósito de Dios es que cuando reconocemos nuestra necedad, nuestra necesidad, Dios nos hace sabios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, de los hombres sabios de este mundo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Les hace sabios en su sabiduría celestial. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. En este texto, si lo lees, está hablando de hombres que estaban engañados, que estaban y pensaban en la fornicación como algo que no pasa nada, y en otras cosas, y dice, mira, Pablo les está diciendo, no os engañéis,
No, no, hay que ser entendido. Y les habla, dice, ningún fornicario o los avaros van a entrar en el reino de Dios. No, pero es que a mí me han dicho, pero es que en esta iglesia, no, pero es que en mi cultura, es que... digo, mira, te estás guiando por faros engañosos. No estás sometiendo tu vida, no estás reconociendo tu ignorancia. Así Dios no te va a poder alumbrar. Te estás yendo hacia el encalladero, por ir bajo tus propias ideas o las ideas humanas. No, hay que ir a la luz de Cristo, exponernos abiertamente y reconocer que necesitamos ser guiados por el Señor. Dice, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hermanos, Pablo decía, ¿verdad? Me gloriaré en mis debilidades. Jeremías dice que alábese esto en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Así que si podemos gloriarnos, como decía Pablo, o alabarnos, como decía Jeremías, es en que dependemos de Él, en nuestras debilidades, dice que Él se fortalece. Cuando Pablo era débil, entonces el Señor era fuerte en él. Podía conocerle, podía entenderle, podía caminar en su espíritu. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. No nos alabemos en nuestros recursos, no seamos distinguidos por nuestros talentos. Si nos podemos gloriar, si se puede usar la palabra, ¿verdad? Como usaba Pablo, si podemos alabarnos, es en que el Señor nos da a conocer, como a Job, nos abre la mente a reconocer nuestra propia ignorancia y nos abre los ojos a su voluntad, en conocerle, entenderle, y así poder vivir en ese viento de su espíritu. Amén. Amén, para poder recoger, no desparramar, como hemos escuchado antes. Gloria a Dios. Vamos a terminar orando. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Quieres ese certificado de incapacidad, de siervo inútil? ¿O quieres seguir en tus fuerzas? Si quieres pedirle al Señor que te dé la incapacidad permanente para caminar en el viento de su espíritu, para volar en el viento de su espíritu, pues vamos a orar juntos al Señor. Ponte de pie y le vamos a poner nuestras vidas en sus manos, que Él nos enseñe, como a Job, que nos haga vivir en su debilidad. Señor, te necesito tu guía, Señor. Si no me pierdo, Señor. Señor, necesitamos tu consejo cada día, Señor. No queremos caminar solos en nuestros propios caminos y sabiduría humana, Señor. Aquí estamos, reconocemos nuestra dependencia, Señor, y no queremos levantar la cabeza, Señor. Queremos estar, Señor, permanecer humillados para que tú, Señor, seas levantado, Señor. Que nosotros menguemos y que tú crezcas, Jesús. Gracias por mis hermanos. Bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amén. Qué bueno poder escuchar.